Hola, buenas tardes. Bienvenidos al stand de Cajamar en este primer día de Fruit Attraction, en el que vamos a hablar y vamos a presentar un libro de un recurso que es imprescindible en nuestra agricultura, el agua, y especialmente imprescindible para la producción de frutas, hortalizas, que es lo que nos lleva lo que nos trae aquí a Fruit Attraction. Y simplemente introducir a Claudia Conesa, que es editora de SP3 y que va a ser quien nos va a hacer la introducción de esta interesante publicación, que luego comentaremos en la mesa redonda, Sostenibilidad hídrica en horticultura y post cosecha. Claudia, por favor. Vale, pues muchísimas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues como decía Manuel, yo soy Claudia Conesa, soy editora en el grupo SP3 y hoy estamos aquí para presentar el libro, hacer una presentación del libro titulado Sostenibilidad hídrica en horticultura y post cosecha. Tendrá dos partes, una primera parte que es la presentación en sí del libro y una segunda parte que será la mesa redonda. Simplemente daros las gracias a Cajamar por darnos la oportunidad de estar aquí para presentar esta obra delante de todos vosotros. Y no pasa, a ver. Ahora. A ver, SP3 es un grupo editorial especializado en el sector hortofrutícola. Gestionamos un total de 6 webs temáticas: postcosecha.com y postharvest.biz, tecnologiahortícola.com, Actualfrubec, Agenda y Biblioteca Horticultura, que como su nombre indica es un repositorio de documentos técnicos en formato digital y de descarga totalmente gratuita. Aquí os he dejado los últimos 5 libros que están disponibles en biblioteca: Envasado sostenible de frutas y hortalizas, Tecnología hortícola mediterránea, evolución y futuro, Cultivo post cosecha, procesado y comercio de berries, Cultivo post cosecha y procesado de aguacate y Tecnología post cosecha, cítricos y cultivos emergentes en la región mediterránea. Todos ellos son recursos diseñados para apoyar a técnicos, investigadores y productores para optimizar su trabajo tanto en el campo de la horticultura como de la post cosecha. Y ahí abajo tenéis un enlace donde podréis entrar al catálogo general de publicaciones dentro de biblioteca. Antes de introducir el libro, permitidme que explique un poquito el contexto hídrico de España. En el sureste de España el agua es un recurso crítico. Y a pesar de todas las soluciones implementadas en estos últimos años, como el riego por goteo, la construcción de desaladoras, la irregularidad de las lluvias está provocando un aumento de sequías extremas e inundaciones inesperadas. Por ello hay expertos que avisan de los problemas crecientes entre el agua y la producción de alimentos, y también que los gobiernos tienen que implementar soluciones de urgencia para evitar futuros extremos climáticos. En este primer apartado, en ese de problemas crecientes entre el agua y la producción de alimentos, tenemos a uno de los autores, que es Joan Girona, que está por aquí, que tiene un capítulo muy bueno que viene a ser Los agricultores no son los malos, que me he enterado que le puse yo el título y no me acordaba. Ese es un gran capítulo que viene a explicar que la importancia que tiene, que hay que seguir invirtiendo, que realmente la agricultura no es la mala de la película. O sea, es fundamental el agua en el tema del riego. El agua en el tema de la producción de alimentos. Vale. De esta manera, el grupo editorial SP3 hemos lanzado el libro Sostenibilidad hídrica en horticultura y post cosecha, cuyo objetivo es ofrecer un análisis exhaustivo de la relación entre el agua y la agricultura, destacando las innovaciones tecnológicas orientadas a optimizar su uso en campo, en conservación y procesado de alimentos. Además, hemos contado con investigadores de alto nivel, de prestigio, como coeditores, como el doctor Luis Bonet, director del Servicio de Tecnología de Riego del IBIA, el doctor Juan Gabriel Pérez, investigador principal en el Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible, también en el IBIA, y la doctora Evangelina Medrano, investigadora principal en el IFAPA, Junta de Andalucía. De esta manera, el libro Sostenibilidad hídrica en horticultura y post cosecha cuenta con un total de 573 páginas, escritas por 53 autores, todos ellos expertos en el sector. Se estructura en un total de 6 bloques, con 22 capítulos y 13 proyectos. Y los bloques temáticos son agua en la sociedad y en la agricultura, bases agronómicas del riego de precisión, uso de recursos hídricos no convencionales para el riego, como la desalación o la regeneración de aguas, otras estrategias, fertilización, material vegetal, etc.
y procesado, ahorro de agua tanto en almacén como en procesado de productos cuarta gama. Y una última parte de proyectos. Además, cuenta con la contribución de empresas líderes del sector del riego, de la sostenibilidad hídrica. Y aquí os dejo el enlace donde os podréis descargar directamente el libro en formato PDF. Es un libro digital. Uy. Vale. Ahora ya pasamos a esta segunda parte. En esta segunda parte vamos a dar lugar a una mesa redonda sobre gestión sostenible del agua, retos y soluciones innovadoras. Va a participar la doctora María José Rubio Cabetas, que es investigadora del Grupo de Mejora Genética en Frutales de CIT Aragón, el doctor Luis Rayo, que es investigador del INIA y profesor emérito de la Universidad de Córdoba, la doctora Elena Costa, que es investigadora en el Servicio Técnico Post Cosecha del IRTA, Javier Fernández, que creo que es director técnico en John Deere, y Manuel Laínez, que bueno, presentar es el director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar. La mesa redonda la va a llevar mi compañero Leandro Olmos, que él es editor en tecnología hortícola. Bueno, buenas tardes. Bueno, por empezar, darle un poco más de ruedo a la presentación del libro. Vamos a dar inicio a la mesa redonda con los ponentes aquí presentes. En primer lugar, muchas gracias por haber venido. Es un honor tenerlos a todos aquí con nosotros. Vamos a empezar con el doctor Luis Rayo, una eminencia a nivel de Europa y global, me animo a decir, en lo que es el cultivo del olivo. Luis ha sido uno de los autores del capítulo del olivar en un cambio de época. Doctor, ¿qué ha pasado en los últimos 60 años con el cultivo de olivo? Que hemos pasado de producirlo de manera extensiva, con poca producción por hectárea, con mucha gente recogiendo y con aceites desiguales, a cultivo intensivo, con riego, con cosecha mecanizada y con una homogeneidad de aceite mucho mejor. Bueno, sintetizando, yo diría que la palabra cambio de época corresponde a dos periodos de tiempo. Uno inmutable, que desde que el olivo se selecciona en todo el ámbito mediterráneo localmente las variedades y está adaptado a las condiciones de sequía, de suave invierno, etcétera, típico del área mediterránea, a lo que acontece después de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente, y en particular en el caso del olivo después de los años 60, en el que el olivo pasa a producirse progresivamente en riego, últimamente exponencialmente. La mayor parte de la superficie no es de regadío todavía, pero sí de la producción por el aumento de la productividad que supone el uso del agua en riego por goteo. Perdón. Y por otro lado, la necesidad de mecanización para reducir costes como consecuencia de la migración rural y finalmente el paso de los actores. Se pasa de agricultores grandes o pequeños a empresas de economía circular y financiadas por fondos de inversión internacionales que van buscando el menor coste y el valor añadido en cada uno de los eslabones desde la granja hasta la mesa, incluyendo la capacidad de ganar dinero en cada uno de los escalones e incluso, como domina una gran parte de la producción, especular con el precio del aceite, como ha sucedido en el último año. De cara al futuro, por poner un ejemplo, de acá 50 a 100 años, un agricultor que quiere volcarse a la producción de olivo, ¿irá de la mano con riego por goteo? Bueno, yo creo que van a permanecer los sistemas. El sistema que se va a generalizar, creo yo, va a ser el riego superintensivo como lo conocemos popularmente. Y se va a hacer tanto en secano como en regadío. Yo creo que por dos razones. Una, por la gran eficiencia del olivo como especie que utiliza muy bien el agua, de manera que cada gota de agua supone €1, por poner un símil. Entonces, puedes aumentar la productividad con poca agua,
A partir del momento en que empiezas a echar agua es suficiente. Y además otra historia, que alcanza la máxima productividad con un 0,6 de coeficiente de cultivo, que es el por 1 del agua necesaria a plena necesidad. Con eso alcanzas prácticamente el 100% de la producción. Entonces eso va a hacer que cambie radicalmente eso. Y por otro lado, la mecanización es imparable. Y por otro lado, se van a conseguir variedades que tengan pocas necesidades de frío, que son necesarias para que el olivo florezca, y eso va a ampliar la geografía. Hay ya genes que son capaces de controlar eso y se van a usar. Y eso va a cambiar la geografía del olivar, que yo pienso que se va a hacer universal. Pues no queda otra entonces que seguir cuidando el agua. Por supuesto, pero es que el olivo es muy competitivo. Comparen el agua que necesita el olivo para máxima producción con la del maíz y ahí tendrán la respuesta. El problema lo va a tener el maíz en el uso del agua. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Luis. Bueno, continuamos con nuestra segunda ponente, la doctora María José Rubio Cabetas. María José está investigando muchas cosas, pero una de ellas es el desarrollo de portainjertos adaptados a las nuevas condiciones climáticas. En este caso vamos a hablar de aquellos portainjertos que están adaptados a la sequía extrema. Y bueno, por saber un poco, María José, ¿cuáles son los principales hallazgos que habéis descubierto en este programa de mejora? ¿Y qué opciones brindan los portainjertos para resistir un poco más al déficit de agua? Bueno, la primera pregunta que me haces es ¿qué es lo que hemos conseguido? Porque la mejora genética de portainjertos es muy lenta, pero conseguimos introducir la resistencia a nemátodos, que era una necesidad en ese momento, y luego lo que tenemos ahora mismo es, sin perder todos esos caracteres que tenemos trihíbridos y cuatrihíbridos que no tienen que ser que nos dar fruto. Lo que intentamos es aunar las características explorando toda la variabilidad del género Prunus. Entonces, ahora mismo, para la sostenibilidad hídrica o para hacer patrones portainjertos más eficientes al uso del agua, como dice Luis, que el agua la sepan aprovechar, si vienen momentos de apuro que puedan ahondar, lo que tenemos son cruzamientos de almendro melocotonero y ciruelos, que estos ya existen en el mercado, pero tenemos ya 30 genotipos en condiciones ya multiplicados que van a ir al campo, injertados tanto en almendro como en melocotonero, porque son versátiles tanto para los frutales de hueso, incluso ciruelo, que son cruzamientos con especies silvestres. Entonces, la innovación ahí radica en la capacidad de producción in vitro. Eso lo hacemos con una empresa que es Agromillora. Y bueno, ya tenemos muchos genotipos propagados para ver un poco la eficacia en el campo con ensayos de campo. No buscamos un patrón resistente a la sequía, porque si es resistente a la sequía no vamos a tener producción. Lo que intentamos es conjugar toda esa variabilidad y habrá algunos que sabrán pasar épocas de escasez mejor que otros. En tu capítulo del libro, que se llama Portainjerto de Prunus y otras especies adaptadas a la sequía, hablas de los cruzamientos que comentabas recién. Y a mí me gustaría saber, porque tú hablas de que el almendro, en el cruzamiento entre especies Prunus, el almendro es el que le da la mayor tolerancia a esas variedades. ¿Por qué el almendro es más tolerante que las otras especies? Pues porque el almendro ha evolucionado en los mismos sitios que ha evolucionado el olivo, que eran capaces de sobrevivir en terrenos áridos. Pero al olivo y al almendro, cuando tú le has puesto agua, saben hacerlo muy bien, pero son un poco más eficientes. Entonces, los portainjertos que hay en el mercado, cuando hemos introducido ciruelos, sabemos que hay una diferencia genética. El almendro y el melocotonero, pero principalmente el almendro, exploran muy bien en el suelo. Son capaces de llegar muy profundo y llegar a capas freáticas que los ciruelos no saben. Los ciruelos tienen una capacidad superficial, por eso unos aguantan si hay un encharcamiento y los otros saben explorar mejor. Cuando tú tienes toda esa genética o esa biodiversidad en un mismo genotipo, pues tienes que ensayar para ver en qué condiciones son más eficientes en comparación con lo que tenemos en el mercado. Eso es un poco lo que pretendemos en el programa de mejora.
tener mucha biodiversidad en un solo genotipo, y seguramente no hay uno para muchas condiciones. Habrá unas condiciones para el Valle del Ebro, otras condiciones para el Guadalquivir y bueno, y aparte el vigor, claro, que no sé si... Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Continuamos con nuestra tercer ponente, Elena Costa, investigadora del Servicio Técnico Post Cosecha del IRTA. Bueno, Elena, tú en el capítulo de ahorro de agua en las centrales hortofrutícolas das un panorama general, ¿no?, de cuál es la situación actual, pero quería preguntarte cuáles son las principales estrategias que se están implementando en las centrales hortofrutícolas para seguir lavando la fruta o seguir aplicando fitosanitarios, pero de manera más sostenible. A ver, nosotros en las centrales de fruta pues también hemos tenido que cambiar. Antiguamente el agua la desechábamos, entonces una de las cosas que hemos implementado ha sido toda el agua que se utiliza en las líneas de confección para el volcado, para el transporte de la fruta a través de estas líneas, que son litros y litros. Pues se han implementado sistemas de filtrado, sistemas para poder eliminar materia orgánica y para mantener la misma agua durante más tiempo. Eso nos ha permitido pues, que si antiguamente teníamos que cambiar el agua cada día, cada 2 días, ahora lo podemos mantener con unas calidades microbiológicas muy buenas durante casi 2 meses. Esto ha sido para nosotros una gran revolución, porque ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? El agua, en nuestro caso, no se utiliza más que como un vehículo, lo utilizamos para el lavado y utilizamos grandes cantidades de esa agua. Por lo tanto, el poder reutilizarla en condiciones sanitarias correctas, pues ha sido lo que nos ha abierto un poco también las puertas al ahorro y a la sostenibilidad del agua en la post cosecha. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de tecnologías? Tú hablas también de lo que es el filtrado continuo en balsas de volcado de fruta. ¿Eso podría ser una de las principales soluciones para continuar? Sí, desde luego. Los nuevos filtros, la nueva tecnología de filtrado, con unos filtros que son en vertical, que tienen una tecnología Silex con patentes, nos han permitido en poco espacio tener auténticos sistemas de depuración, con lo cual dentro de la planta hemos establecido sistemas de filtrado muy similares a lo que serían depuradoras industriales para agua potable. ¿Y qué tanto importa la calidad del agua en este caso, por ejemplo? A ver, en nuestro caso, nosotros en el caso de tener que reutilizar el agua, siempre igualmente se tiene que desinfectar. No porque un agua esté filtrada no implica que no haya riesgo, porque en definitiva trabajamos con fruta y esa fruta lleva microorganismos, lleva patógenos de fruta para mermas, y por lo tanto tenemos que tener un sistema de sanitización del agua, un sistema de clorado, con un uso de peróxidos, con lo que sea. Y además, otro de los inconvenientes que podemos encontrarnos es que el uso repetitivo de esa agua con fruta que al final se está lavando puede acumular fitosanitarios en el agua. De tal forma que ya las últimas tecnologías incorporan a esos filtrados pues filtros de carbono para al final eliminar sustancias, residuos fitosanitarios de esa agua y que ya el agua, aparte de sanitizada y sin esos residuos, sea no suponga ningún peligro. Funcionando, digamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Elena. Bueno, continuamos es el turno de Javier Fernández, responsable del John Deere Parla Innovation Center, que está, por cierto, muy cerca de aquí. Javier, hablando de sostenibilidad en el sector, la semana pasada justamente se ha celebrado el 2º aniversario, ¿no?, de este centro de innovación aquí en Parla, el primer centro de innovación europeo para cultivos de alto valor. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de este centro para el sector de la agricultura y cuáles son las principales tecnologías que estáis probando en lo que respecta al ahorro hídrico? Muy bien, gracias por la pregunta. El Centro de Innovación de Cultivos de Alto Valor de John Deere nace con la visión de transformar el sistema de producción de los cultivos leñosos y de los cultivos hortícolas a través de la innovación. Es un objetivo muy ambicioso que desde el principio hemos comprendido que no podemos hacerlo solos, no es algo que podamos alcanzar nosotros solos. John Deere, lógicamente, tenemos mucha experiencia con la maquinaria y con los tractores, pero un sistema de producción es mucho más que eso, es el agua del que estamos hablando aquí, son los fertilizantes, son los fitosanitarios, es la planta, que hemos hablado también aquí de agromillora. Entonces, decías que es un centro único, es único porque agrupa a 9 empresas líderes en cada uno de los pilares de ese sistema de producción, empresas
Agromillora en la planta, tenemos a Azud, que están aquí detrás también, sistemas de riego, tenemos a Teime, Industrias David, Metos, está también a GQ Labs, bueno, así 9 empresas, cada una experta en un área de este sistema de producción, y entre todas tenemos 8 proyectos de innovación abierta, junto con startups, en la que exploramos tecnologías y soluciones que ayuden a transformar el sistema de producción. Estos proyectos son muy diversos. Nos centramos principalmente en agricultura de precisión, que es una de las ramas de desarrollo que tenemos. Tenemos otra rama que es la autonomía y la automatización de los procesos en el campo. Y el último área de desarrollo es el uso eficiente del agua. Ahí tenemos principalmente a Azud y a Metos como empresas líderes en el sector que están llevando los proyectos. Y bueno, me preguntabas cuáles son así los proyectos un poco estrella en este ámbito de desarrollo. Te podría hablar de uno, precisamente Azud y Metos, colaborando con una startup española también, que se llama Sferac. Sferac lo que tiene es un dispositivo que permite conectar las redes de riego a la nube, digamos. Entonces, a través de esa conexión, no solo permite monitorizar lo que está pasando, sino también hasta cierto punto controlar ese sistema de riego. Entonces, ese se llama Atlas, ese módulo de Sferac, junto con el sistema de Azud y las sondas de humedad de Metos, comunicándose todos estos elementos entre sí, pues consiguen optimizar el uso del agua hasta creemos, es lo que intentamos validar ahora en el Centro de Innovación, consiguiendo un 30% de ahorro en el agua, ¿vale? Y bueno, yendo un poco más en profundidad, ¿qué tipo de cultivos estáis probando con estas tecnologías? Vale. Bueno, el Atlas, o el proyecto Atlas en concreto, lo tenemos ahora mismo probando en viña. Aunque al final es una tecnología, lo tenemos en viña porque en los campos experimentales, pues bueno, era el más accesible, el que creíamos que sería más interesante estudiarlo, pero es una tecnología que se adapta a cualquier cultivo hortícola o cualquier cultivo leñoso, que son los dos principales cultivos en los que nos estamos enfocando por la importancia que tienen para la península ibérica. Si hay alguna empresa interesada en sumar tecnologías, ¿estáis abiertos a recibir? Estamos abiertos, es un ecosistema abierto, ya te digo, somos 9 empresas, podríamos ser más, tenemos 8 startups colaborando, podríamos ser más también, y tenemos a la Universidad Politécnica de Madrid, a la Escuela de Agrónomos, como socio académico, pero también podríamos ser más, no es un proyecto exclusivo, al contrario, como te decía, entendemos que tenemos que ser muchos actores si de verdad queremos transformar el sistema de producción y no solo una pequeña parte de ese sistema. Así que cualquiera que esté interesado, pues siempre es bienvenido a colaborar y aportar al proyecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier. ¿Bien? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿Sí? Permíteme un momentín, Manuel. Pero, Joan, ¿quieres añadir alguna cosa o Ignasi? Vosotros que habéis sido autores, ¿por qué los agricultores no son los malos? Nada, pues muy breve. Los agricultores no son los malos, aunque a veces en la mentalidad no del sistema agrícola, sino de la sociedad en general, se pretende un poco criminalizar a la agricultura porque utiliza el agua. Y la verdad es que sin agua no hay alimentos. Otra cosa es que lo hagamos mejor o que lo hagamos peor, que siempre lo hacemos cada vez mejor. Se han contado los ejemplos de muy diferentes tecnologías que nos ayudan a utilizar al máximo de una forma eficiente el agua, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Primero, si queremos alimentos necesitamos agua. Sin agua no hay alimentos y lo que hacen los agricultores es utilizar este agua para proveernos de alimentos. Y la segunda es que la cantidad de alimentos que nosotros vamos a disponer va a ser proporcional a la cantidad de agua que utilicen las plantas. No la que nosotros utilicemos regando, sino la que utilicen las plantas. Y eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, claro, si cada vez vamos a ser más gente en el mundo, vamos a comer más, vamos a necesitar un tipo de alimentos que necesite más agua para elaborarlos, hombre, alguien tiene que utilizar esta agua para hacerlos. Entonces el capítulo es básicamente desarrollar una serie de argumentos para que todos tengamos muy claro, a veces ya no tan solo es para lanzarlo al público en general, sino a aquellos que vamos a defender
la utilización del agua por agricultura, simplemente que tengamos argumentos. Y lo del título, pues fue un pequeño enredo que la editora me propuso, y la primera vez que lo vi dije, oye, ¿y de qué va ese título? Y la verdad es que cuando me metí en él, lo fui elaborando, lo que sí que observé es que tenía una gran potencialidad, y entonces simplemente te agradezco el enredo en el que me metiste, porque creo que al final, como mínimo, el título es llamativo, y lo que sí que he visto es que la gente cuando ve el título dice, uy, ¿qué es esto? Vamos a leerlo. Y esto ya es interesante. Pues muchas gracias. Y ahora, por último, vamos a dar paso a Manuel Lainez. Bueno, Manuel, Cajamar, evidentemente apoyáis todo el tema de la sostenibilidad hídrica. Prueba la presentación de este libro, y también estáis ahora metidos con un tema de aceleradoras, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito estas aceleradoras? Bueno, quizá empezar por comentar el compromiso de Cajamar con el ámbito del agua desde sus comienzos. El año que viene celebramos el 50 aniversario de Las Palmerillas. Las Palmerillas es una estación experimental que se financió con los primeros beneficios de la Caja Rural de Almería, que es el germen de Cajamar. Por tanto, nuestra preocupación por el agua, fue el tema en el que se iniciaron los trabajos en Las Palmerillas, mejorar la eficiencia del uso del agua en aquella tipología de cultivos y en aquel sistema de invernaderos, pues eso ha continuado en los últimos años en nuestras estaciones de Palmerillas y de Paiporta. Venimos trabajando en eficiencia en el uso del agua en los cultivos para mejorar o conseguir que la mayor cantidad de agua que entra en una parcela sea utilizada por la planta, en la línea que comentaba Joan. Bien, dicho eso, pues nosotros en el ámbito de la innovación en el agua, pues creímos ya hace 4 años, en 2019, que no solo teníamos que generar tecnología y investigación aplicada al uso del agua en la parcela, sino que teníamos que buscar a esas personas, a esos técnicos, a esos innovadores que vienen con nuevas ideas y que pueden ayudar a seguir mejorando más todavía esa utilización eficiente. Y por ese motivo se puso en marcha en 2020 una incubadora especialmente dedicada al ámbito del agua. El agua con una visión global de un espectro amplio, desde gestión del agua a nivel cuenca, gobernanza del agua, utilización del agua para el ámbito urbano y, como no, también para el ámbito agrario. Y en ese ámbito, concretamente, en los últimos 4 años, hemos incubado, acelerado, en torno a unas 70 empresas relacionadas con el ámbito del agua. Y concretamente, pues más de la mitad se han centrado en agua para la agricultura, y específicamente pues hay unas cuantas empresas que hoy están en el mercado y que han desarrollado tecnologías, aplicaciones informáticas, integrando todo el tema de sensórica a nivel de campo, herramientas digitales para utilizar esos datos que vienen de la sensórica para tomar decisiones y hacer eficiente el uso del agua en la parcela. Y en los últimos 2 años están viniendo otras aproximaciones, ¿no? En determinadas partes de nuestro territorio, el agua que viene de las dotaciones de las confederaciones, de los pozos, etcétera, no es suficiente para atender las necesidades de la agricultura, y es imprescindible incorporar agua procedente de todo el sistema de depuración, aguas regeneradas, y también aguas desaladas. Lo estamos utilizando en varias zonas del sur de la península, y por eso dentro de nuestra incubadora también han empezado a aparecer empresas que lo que hacen es mejorar la eficiencia y la calidad del agua que se obtiene de ese proceso de depuración que entra en la agricultura, contribuyendo a evitar el desperdicio de agua. Y también estamos trabajando en el ámbito o apoyando empresas que focalizan su tecnología en el ámbito de la desalación para obtener agua con mejor calidad agronómica y a la vez con menor impacto ambiental. Por eso nuestra visión es intentar innovar y sobre todo intentar apoyar a los innovadores en todo el proceso de utilización del agua, en genérico y específicamente en el ámbito agrario.
Manuel, me parece que mañana a las 4, ¿verdad? Tenéis una presentación de esto aquí en el stand de Cajamar. Pues Exacto, yo creo que es el momento de invitarlos a todos a que vengan, sí, ¿no? tenemos 2 presentaciones de estas empresas innovadoras. A las 4 de la tarde tenemos un grupo y el jueves a las 11 de la mañana tenemos otro grupo de empresas que vienen a ofrecernos y a presentar en Fruit Attraction todas esas tecnologías que están poniendo a disposición del sector y que la verdad es que algunas pueden parecer muy disruptivas y quizá a lo mejor no tan aplicables, pero lo que nos estamos dando cuenta es que esas ideas que a veces parecen un poquito raras, al cabo de 2 o 3 años están en el mercado y en sus rondas de financiación están captando fondos importantes para poner en el mercado las tecnologías. Lo que quiere decir es que esas ideas disruptivas al final son aplicables y el sector las puede utilizar. Muy bien. Simplemente para acabar, tenéis un proyecto, habéis presentado un proyecto dentro del libro, que es el proyecto BGPAC. Yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Porque de alguna manera cumple la idea del proyecto de la investigación, la empresa productora, la empresa de suministros, vosotros que hacéis la parte de la financiación y la investigación. ¿Podrías explicarnos un poquito de qué va ese proyecto? Bueno, es un proyecto de economía circular, ¿vale? De mejorar la eficiencia en el uso de todo tipo de recursos. Y ahí lo que hicimos fue colaborar con un grupo de centros de investigación de distintos puntos de la península y varias empresas del entorno de la producción en invernaderos. Y el objetivo era utilizar los destríos de los almacenes de confección para generar productos que puedan ser utilizados en los propios almacenes. Y concretamente, pues lo que se diseñaron fueron bioplásticos que luego se están utilizando en todo el proceso de envasado y de comercialización de esos propios productos hortofrutícolas, de cuyos desperdicios pues hemos conseguido ese producto. Es decir, estamos mejorando eficiencia del proceso. Estamos reduciendo huella de carbono, estamos reduciendo huella hídrica y además estamos alargando la vida útil de los recursos, ¿no? Que al final es uno de los objetivos importantes que como caja también tenemos, avanzar e impulsar la sostenibilidad. Bueno, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario. Ignasi, que tú que eres también autor, es autor de 2 capítulos, uno con María José, ¿verdad? ¿Alguna cosa? Yo solamente un pequeño comentario, agradecer a Cajamar y como no a vuestra editorial por el esfuerzo en comunicar, en transferir, y yo creo que esta innovación que tanto se habla hoy en día, y nuestra empresa lo tenemos claro, Luis lo ha mencionado, se basa en gran parte como pilar fundamental en la intensificación. Y esta palabra tan discordante a veces, ¿no? Esta intensificación sostenible, nos esforzamos mucho en explicarlo. Lo decía Luis, con árboles grandes esto no es posible, es la tecnología que quiera. Por tanto, toda esta innovación la apoyamos en esta intensificación sostenible como hoja de ruta. Y esta es la aportación que intentamos hacer de nuestra empresa. En las referencias que se da una referencia que se llama, te sonará, la senda del azar. Y la senda del azar es muy sencillo. Resulta que en Cataluña hay 2 variedades que son arbequina y arbosana y son de las pocas que entre las aproximadamente 2000 variedades existentes en el mundo se adaptan a formar un seto de altura limitada por encima de la cual puede pasar una cabalgadora y hacer setos que sean capaces de dar una productividad muy alta con poca agua, que es el otro factor importante. Entonces yo quería incidir en el factor varietal. Eso ha desatado en todo el mundo un gran número de programas de mejora. Yo voy a hablar del que tenemos nosotros, vamos, de los que tenemos nosotros en este momento. Tenemos programas de mejora que en este momento tenemos más de 32 futuras variedades, 4 ya registradas y comercializadas, pero que el año que viene llegarán a ser 32. Y todas las variedades tienen en común algo que sus padres, arbequina y picual, han transmitido en gran medida a la descendencia. Con aceites diferentes, con sabores diferentes, con características distintas, ¿eh?
Y entonces eso va a permitir una gran diversificación varietal en el futuro a través de programas de mejora que cada vez más son mixtos entre empresas privadas y el sector público. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos empresas con Balan, tenemos proyectos con Balan, tenemos proyectos con Todo Olivo, tenemos proyectos con bastantes empresas, ¿eh? Eso por un lado. Y por otro lado, la otra cosa que quería señalar es que para eso y para asegurar que haya renovación es fundamental el banco de germoplasma de olivo. En este momento, mañana, voy a ver al presidente del Consejo Leícola Internacional porque vamos a hacer una publicación de toda la información que se ha recogido en el Banco Internacional de Referencia de la red, que es el de Córdoba. Recientemente el ministro firmó un contrato y ya somos banco de referencia con FAO. Están mirando mal por ahí, ¿eh? Ah, están mirando mal que nos vamos de tiempo. Bueno. Pues si queréis me voy, me callo. No, hombre, no. No, me callo, ya está. No, acabe, por favor. Bueno, lo que quiero decir es que lo que le da continuidad a la mejora es la conservación permanente de los recursos genéticos. Y eso solamente se consigue con un acuerdo entre el Consejo Leícola Internacional y FAO. El Consejo Leícola representa al sector, porque es representante del sector en todo el mundo, y FAO representa la conservación de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. Y es permanente el acuerdo. Eso es lo que quería significar. Perdón. Solo un axioma. El vigor lo da la genética y la distancia de plantación. O sea, toda la intensificación es bienvenida con nuevas genéticas. Si tenemos más agua, intensificamos más, pero lo da la distancia de plantación y el vigor, porque había una pregunta de... O sea, la genética es súper importante para todos los sistemas de futuro. Yo creo que con esto damos por acabado. Tampoco nos hemos ido tanto de tiempo, ¿no? Vale, muy bien. Pues nada, daros a todos las gracias por haber venido. ¿Perdona? Invitamos a todos los autores presentes, hacemos una foto rápida, todos juntos, y también a las empresas patrocinadoras para hacer una foto todos juntos rápida y devolvemos el stand. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a aplaudirnos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias.